dormido bien y hayan despertado bien. Tenemos un fin de semana, para algunos muy ocupado, para otros lo aprovechan para descansar. Hoy paso por acá, primero para bendecirlos, saludarlo a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos de las diferentes plataformas de las redes sociales como es Instagram, YouTube y el Facebook. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Creemos que Dios tiene planes grandes este fin de semana. Nosotros acá en casa y en Kansas estamos expectantes de lo que Dios va a hacer mañana. Estamos convencidos de que el Espíritu Santo quiere hacer algo maravilloso en medio del servicio. Y estamos creyendo por eso. Ahora, estoy pasando por acá porque esta mañana, mientras yo oraba y estaba en la presencia de Dios un tiempo, comencé a percibir algo muy interesante que me atrajo mucho la atención. Y fue algunos versos de la palabra de Dios que estuve leyendo, meditando. El Espíritu de Dios me hizo ver una realidad maravillosa, una realidad sorprendente. Realmente hay una tremenda lucha entre lo que es la carne y el espíritu. El apóstol Pablo dice que se oponen para que no hagamos lo que queremos. Y el apóstol Pablo nos aconseja en Gálatas y dice que los que viven conforme a la carne no agradan a Dios. Eso está en Romanos. Ahora en Gálatas dice que por el espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y hoy quiero leerle, muy corto mi intervención, quiero leerle algunos versos bíblicos que me gustaría que durante todo este día medite en esos versos bíblicos. Búscate un lapicero, búscate un papel y anote estos versos bíblicos que creo que serán de gran interés y creo que te van a ayudar a comprender cómo vencer los hábitos o los sentimientos de la carne. ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida espiritual se alinee cada vez más al propósito de Dios? Y yo quiero pedirle que rapidito voy a buscar algunos versos bíblicos de la palabra de Dios. Pero antes le quiero comentar que ayer traté de salir varias veces en vivo y se me hizo un poco difícil. Tuve algunas inconvenientes con los aparatos acá. Extrañamente las cosas dejaron de funcionar. Pero bueno, de todo se aprende. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su voluntad son llamados. Entonces, ayer aprendí muchas cosas que me ayudaron a perfeccionarlo hoy. Bien, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Seguimos aquí bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo vivimos una vida fuera del control de la carne? ¿Cómo? Porque esa es realmente la clave para comenzar a caminar, no solo en la presencia de Dios, que es lo más importante, sino también para caminar en lo que es el poder del Espíritu Santo. Para ser efectivo, para ser personas que caminemos en efectividad y en producción para el reino de Dios. Recuerden cuando Daniel trajo revelación del sueño de Nabucodonosor. Los astrólogos, los sabios, los brujos del reino le dijeron a Nabucodonosor el rey: lo que tú quieres saber no lo puede saber hombre humano, sino los dioses, cuya morada no es con la carne. Cuya morada no es con la carne. Dándole a entender la Biblia de que Dios no opera a través de la carne.
Dios no entra en contacto con la carne como entra en contacto con el espíritu. Entonces, el punto importante es poder ser lo más espiritual que uno pueda. Mientras menos control tiene la carne en tu vida y más control tendrá el espíritu en tu vida, más fácil se le hace a Dios fluir, revelarse y manifestarse a través de tu vida. La Biblia dice que lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Lámpara de Dios. Entonces es importante entender que mientras más te espiritualiza, más encaja con las cosas del reino de los cielos, con las cosas del cielo. Por lo tanto, tu reto más grande, mi querido hermano, es luchar, es rendirte. Mira cómo es esto, luchar y rendirte para ser una persona más espiritual. Mientras más muere a ti mismo, más vive para Dios. Y mientras más vive para Dios le es mucho mucho más fácil poder fluir a través de tu vida. Quiero leerle algunos versos de lo que ya tengo acá. A ver, pero antes, déjeme verificar que estamos en vivo en diferentes plataformas. Que ayer tomé una experiencia tremenda, ¿no? Muchas personas me dio pena porque no pudieron lamentablemente oír todo lo que teníamos, pero creo que sí estamos. A ver. Sí estamos, ok. Los versos que le quiero leer, mis queridos hermanos, o algunos versos de la palabra de Dios, te va a ayudar a entender cómo funciona la carne, cómo funciona el espíritu. ¿Qué debemos de hacer para colaborar con el Espíritu Santo? Mientras más colaboro con el Espíritu Santo, más puedo ser usado, más puedo ser encontrado, más puedo fluir con la presencia de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, le voy a leer algunos versos rapiditos. Dice, porque si vive conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué encuentro aquí? Que cuando muero a mí, entonces vivo para Dios. Pablo nos muestra que la única forma de tener vida espiritual es muriendo a los deseos de la carne. Mientras yo viva para los deseos de la carne, no estaré vivo para las cosas del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo en este verso 13 nos dice, haced morir las obras de la carne y viviréis. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es negarme a mí mismo para que de esa forma encuentre la vida de Dios en mí. Dios me dará vida cuando yo pierda mi vida. Yo encontraré el fluir, la vida del Espíritu de Dios cuando yo me decida a morir a mí mismo. Por eso cuando tú lees libros de grandes hombres y mujeres de Dios, todos concuerdan que la clave principal es morir a uno mismo. Cuando uno muere a uno mismo, muere al ego, muere a la prepotencia, muere al orgullo, muere a las obras de la carne, muere al adulterio, a la lascivia, a la fornicación, a la envidia. Entonces, cuando tú mueres a tus hábitos carnales, es donde comienza a vivir una vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu produce gozo y produce paz, produce ese toque fresco. Por eso hoy, en este fin de semana, yo le puse una palabra para tu fin de semana. Una palabra para tu fin de semana. Entonces, leemos, porque si viví conforme a la carne, moriré. Los frutos de la carne, los apetitos, saciar nuestros deseos carnales, nos lleva a perder la vida de Dios y a morir espiritualmente. Y cuando perdemos la vida de Dios y perdemos la sensibilidad espiritual, porque nuestra vida es cubierta por los deseos de la carne, Dios no puede entrar en contacto con nosotros como lo haría si tuviéramos una vida fluida en el Espíritu.
Una vida en la carne es una vida que estanca el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. La gente se enfoca en los brujos, en los demonios, en los diablos, en los principados, en las potestades, pero se olvidan que su mayor obstáculo no está fuera de ellos, está dentro de ellos, son ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Tu peor y mayor enemigo no es Satanás, eres tú mismo. Recuerda que tú eres tentado según tu concupiscencia, la que llevas. Entonces, si tú cedes a la concupiscencia, es ahí donde va a nacer el pecado. Y por el pecado viene la muerte. La paga del pecado es muerte. El darle soltura, decimos nosotros, o el alimentar los deseos de la carne producirá pecado. ¿Y qué hace el pecado? Produce muerte. No solo muerte física, la primera muerte que produce es la muerte espiritual, porque fue la primera muerte que entró en Génesis, la espiritual. Adán perdió el contacto con Dios y Eva también. Y lo primero que murieron en ellos fue la vida espiritual. Entonces esa vida espiritual que muere, entonces viene lo que es la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual produce pereza, produce más cansancio de la cuenta, produce insensibilidad, produce mortandad. Comenzamos de interesarnos en las cosas de Dios, dejamos de interesarnos en las cosas de arriba y comenzamos a darle más prioridad a las cosas de abajo. Entonces, es tan tremendo, no tengo todo el tiempo, pero sí quise pasar por acá y dejarle esto. Le voy a seguir leyendo una cosita más. Entonces, recuerden, si vive conforme a la carne, mueres. Si vive conforme al Espíritu, vive. Entonces, tú decides si quieres vivir o si quieres morir. Tener una vida espiritual saludable, desarrollable en un fluir, es simplemente negarse constantemente a la vida de la carne. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios nos manda no solo a hacer morir la carne, sino que nos dice que vivamos, caminemos y nos movamos por el Espíritu. Por el Espíritu. Ahora, hay algo importante, dice, vuelvo a Romanos 8:13 que dice, y por el Espíritu hagan morir las obras de la carne. No hay forma, mi hermano, de usted hacer morir los deseos de la carne, si no es rendirse a los deseos del Espíritu. El usted alimenta, y pastor, entonces, ¿cómo hago para deshabilitar los deseos de la carne y darle paso a lo del Espíritu? Bueno, es ahí donde entra la parte de tu libre albedrío. Es donde tú tienes que decidir qué hacer. Donde ya Dios no va a decidir por ti, porque Él te dio voluntad propia y te dio libre albedrío. Te dio el privilegio de que tú decidas qué hacer. ¿Qué tienes que hacer? Comienza a alimentar al Espíritu y de esa forma no tendrás que bregar o luchar contra los deseos de la carne. Comienza a experimentar, a poner tus ojos, tus oídos, tu mente, tu corazón en las cosas del Espíritu. Entonces Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, andemos por Él. En Juan 6:63, Jesús habla una revelación sorprendente. Él dice, el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Y él dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Siempre que se habla de espíritu, lo liga la Biblia con la vida. La vida viene por el Espíritu. No hay vida si no hay Espíritu. Entonces, Jesús dice que la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Este es un pasaje muy profundo que no tengo tiempo para explicarlo, porque la palabra Espíritu no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu tuyo. Ahora, dice Jesús que tu Espíritu es que le da vida a tu carne. Escucha este misterio. El Espíritu tuyo es que le da vida a tu carne. Ahora, ¿de quién recibe tu Espíritu la vida? Del Espíritu de Dios. Tu Espíritu es quien da vida a tu carne. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, porque la envidia en el corazón carcoma los huesos. Es decir, que la condición espiritual del corazón produce enfermedad en los huesos o produce sanidad y vida en los huesos y en el cuerpo. Todo lo que Dios va a hacer contigo en tu carne, primero lo transfiere por medio de tu espíritu. Entonces, el espíritu es el quien da vida a la carne, para nada aprovecha. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Oiga bien la palabra, ocuparse. Dime en cuál te está ocupando y te diré si te está muriendo o tiene vida. Romanos
14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en deseos carnales, en comida o en bebida, sino en paz, en justicia y en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien trae el gozo en el reino de los cielos. Es la vida. Ahora, Romanos 14:20, y con esto termino, dice, no destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Son hábitos que a veces comemos de más y somos glotones, y por eso a veces tenemos ese pesar. La Biblia habla de eso, que uno tiene que ser sabio aún para comer. Y especialmente nosotros los dominicanos que comemos arroz. Dios mío, que estamos como atados a ese arroz, hay que liberarnos. Entonces, quise pasar por aquí para dejarle estos versos bíblicos que son de tanta importancia, como lo repito, es Romano, porque si vive conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener una vida libre de los deseos de la carne? O no libre de los deseos, sino libre del control, que no me controlen los deseos carnales que me llevan a perder la vida espiritual y que me llevan a desconectarme de las cosas de arriba. ¿Qué tengo que hacer? Ocuparme de las cosas espirituales. Cuando le dedico tiempo, cuando paso tiempo leyendo la palabra de Dios, las escrituras, cuando oro, cuando pongo esas adoraciones hermosas, cuando oro en lenguas, cuando leo libros que me llevan a conocer más a Dios, libros que me desarrollan, libros que me corrigen, libros que me enseñan, libros de milagro, libros de unción, libros proféticos, libros de liberación, todos los libros que estén respaldados por la palabra de Dios, todo. Cuando dedico tiempo a leer las escrituras, cuando voy a la iglesia constantemente, me junto con los grupos evangelísticos, cuando estoy disponible para estar cerca del pastor y ayudarlo, cuando me involucro en las cosas de mi iglesia, estoy envuelto en las cosas espirituales. Entonces ahí donde la carne comienza a perder su fuerza sobre mi vida y sobre tu vida, y es ahí donde podemos disfrutar una libertad espiritual. Amados hermanos, la clave de todo es el Espíritu Santo. Ahora yo entiendo a Kathryn Kuhlman cuando ella decía que ella tenía que morir 1000 veces cada vez que subía al púlpito. La clave del ministerio de Kathryn Kuhlman comenzó cuando ella se negó a vivir para ella. Yo he leído esa historia una y otra vez y he tomado todas las partes buenas de esta maravillosa mujer del Espíritu Santo de Dios. Y recuerdo que su ministerio de impacto y de gloria comenzó cuando ella soltó un hombre con el cual se había casado. Y ella soltó ese hombre porque ese hombre era casado. Y ella no está seguro, sin saber o sabiendo, se casó. La realidad es que vivió alrededor de casi 5 años en lo que la gente llama adulterio. Una vez que tenía tantos años, dice ella, me moría por dentro. Porque llegué a amar más al hombre que al Dios que tanto yo amé. Y durante ese tiempo fue un tiempo difícil, donde ella nunca pudo fluir con el Espíritu de Dios. Hasta que un día, en California, ella dijo, no más amar al hombre más que a Dios. Salió de la casa, caminó por la calle, y yo recuerdo como hoy que la historia dice que había el letrero que dice one way, un solo camino. Caminó ese camino, nunca más regresó. Y dice ella que mientras caminaba levantó la mano, dice el libro, y ella dijo, Señor, si puedo usar la nada, aquí hay un pedazo de nada. Y se rindió al Espíritu de Dios. Desde allí comenzó su ministerio a impactar al mundo y a impactar mucho a los Estados Unidos de Norteamérica. De tal forma que llegó a ir a congresos, eventos, conferencias en Israel, donde el Espíritu de Dios se derramó en ese tiempo de forma muy poderosa con ella y con otros ministros de Dios. Pero la clave que Kathryn Kuhlman presenta es morir al yo. Morir a uno mismo, dejar de vivir para uno, para vivir para el Espíritu de Dios.
Mire, hermano, no hay forma de entrar en el reino de los cielos, de caminar en lo sobrenatural y de caminar en un fluir constante del Espíritu de Dios si uno no se niega a uno mismo. Jesús dijo, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. El punto es que nos negamos por 3 meses, pero luego nos atendemos nosotros mismos. Entonces Jesús habla de cada día, es cada 24 horas. Hay que vivir negándose a uno mismo. Es la única forma. O sea, tú puedes ayunar 3 días y si después de los 3 días vuelves a vivir la vida normal, no hiciste nada. Lo único que te benefició fueron los 3 días que te negaste. Yo recuerdo una vez que el Señor me habló eso a mí. Yo estaba ansioso, deseoso que el Señor me usara en lo que Él quisiera. Y yo le propuse y le dije, Señor, me voy a una montaña. Y me voy a quedar 40 días, 40 noches hasta que la barba me crezca, que voy a estar en ayuno allí para que tú me transformes y me cambies. Y el Señor habló conmigo esa tarde. Recuerdo, yo vivía en República Dominicana, estaba en el piso orando. El Señor le habló conmigo y me dijo, puede irte los 40 días. Y durante los 40 días será espiritual, tendrás comunión. Pero ¿qué va a pasar después de los 40 días? Y yo dije, Señor, no entiendo. Y me dijo, no se trata de 40 días. Se trata de una comunión diaria, de constantemente buscarme y estar conmigo. Se trata de morir todos los días. El único camino hacia la victoria espiritual es el camino de la muerte a uno mismo. Nadie, pero nadie, no importa el rango, el nombre, querubín, apóstol, no importa quién seas. Si dejaste de morir un día a ti mismo, la carne tomará tanto control y te hará tanto daño. Y por hacerle caso a la carne, en un minuto podemos perder lo que por 20 años hemos construido con la ayuda del Espíritu Santo. Tu mayor enemigo de ti mismo está en tu espejo. Tú mismo. Entonces, ¿qué debes de hacer? Vigílate, obsérvate, óyete, conviértete en tu guarda, conviértete en tu propio vigilante y crucifica la carne, negándole los deseos cada día, cada mañana, cada tarde. Ella va a volver una y otra vez. Ella va a volver. La va a derribar hoy y va a volver. La va a derribar mañana y va a volver. Ella solo va a dejar de volver a tentarte cuando ya ella esté muerta, físicamente. Pero mientras esté viva, esos deseos vendrán de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo. Así que la única forma es vivir constantemente diciéndole que no a la carne y diciéndole que sí a las cosas del Espíritu. Espero que pase un fin de semana maravilloso, glorioso. Siento la presencia de Dios de forma maravillosa. Muchas personas están conectadas y me gustaría leer algunos de los comentarios que están haciendo, ¿verdad? Y la verdad es que nos sentimos muy contentos porque sabemos que estas palabras están siendo de bendición para muchos de ustedes. Y la verdad es un placer ser un instrumento en esta generación, como muchísimo hay, ¿verdad?, de bendición para cada uno de ustedes. Hoy en la mañana, sábado en la mañana, recibí ese toque allí del Señor hablándome. Incluso hay muchas cosas más profundas que no tengo el momento y la aprobación de Dios para revelarla. Pero le puedo decir que la clave es el Espíritu Santo. Es la clave. Es la clave de todo. Es la clave del éxito, del crecimiento de las iglesias. Es el que hace los milagros. Es el que expulsa y echa fuera a los demonios. Es el que nos ayuda a tener victoria. Es el único que nos ayuda a vivir la vida que agrada a Dios. Sin su Espíritu no se puede. Sin la presencia de Dios no lo va a lograr. La presencia de Dios nos transforma, nos cambia y nos lleva a vivir esa vida agradable que Dios quiere que vivamos. Estamos más que contentos
por la fe en el Señor. Bien, bendigo a los hermanos de la plataforma de YouTube. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Espero que esta palabra le bendiga. Bendigo a ese canal nuevo que estamos comenzando a trabajar, que se llama El Discípulo de Dios. Estamos preparándonos para muy pronto comenzar ciertas enseñanzas que puedan llevarte como estas a tener una relación mayor con Dios, a desarrollarte más y a vivir la vida que Dios quiere. También quiero bendecir a los hermanos ahí de la plataforma de Facebook. Les bendigo en el nombre de Jesús. Hay muchas personas escribiendo allá. Menciono algunos de sus nombres y les deseo un fin de semana bendecido en el Señor. Dios bendiga a Nazaret Romero. Dios te bendiga. Si pueden escribirme de dónde me escriben, sería una bendición. Dios bendiga también a Teresa Palacio. Ella dice: ayúdame, Señor Jesús, a hacer tu voluntad. Amén. Dios bendiga a Alejandra Hernández. Bendición, pastor, dice. Dios bendiga a Margarita. Dios bendiga a Sebastián. Dios te bendiga, Sebastián. Gracias por escribirnos. Dios bendiga a Dignora. Dios bendiga también a Marilyn Santos. La paz de Dios sea contigo. Bueno, anyway, a todos ustedes que están escribiendo ahí bastante. Cristian, Dios te bendiga mucho también. A cada uno de los pastores, los hermanos, los amigos y a cada uno de esos hambrientos y sedientos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. No se olviden que tenemos una semana, unos 4 días de avivamiento del 14, creo que al 17, donde estaremos enseñando. Serán 4 días de enseñanza sobre las cosas de Dios, sobre la unción, sobre la llenura, sobre el bautismo, sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estamos creyendo que el Señor Jesús será glorificado y que el Espíritu del Señor se va a manifestar llenando a las personas que han perdido la llenura, que han perdido el toque fresco. Oramos y creemos que van a recuperar la llenura del Espíritu Santo. Gente que nunca han sido bautizadas por el Espíritu de Dios, estamos orando para que sean bautizados con el Espíritu Santo y que hablen en otras lenguas. Estamos creyendo para que Dios sane toda enfermedad que hay en los cuerpos y toda persona que venga atada sean libres por el poder de Dios. Son 4 días que lo que vamos a hacer es orar. Orar hasta que caiga el poder de Dios, cantar y adorar y orar hasta que venga el fluir y comience a tocar a las personas. Así que si quiere venir, ve a nuestra página web www.juancarlosharrigan.com y allí creo que te puede inscribir. Ahí en la página va a encontrar el método, el medio, cómo puede inscribirte gratis, totalmente gratis, sin ningún costo. Puede inscribirte para que asegure tu asiento y puede estar con nosotros durante esos 3-4 días. Estamos más que contentos, expectantes también con lo que es el Congreso 7 horas en su presencia, que es la última semana de octubre. Creemos que Dios hará cosas inimaginables allí, maravillosas. Dios le bendiga y no se olviden de esos versos. Se lo voy a dejar ahí por último, porque si vive conforme a la carne, morirás. Morirás. No hay forma de vivir. El que le da gusto a su carne, el que le da, el que cede a los deseos de la carne, simplemente muere. No deje que un deseo te mate. Amén. Pero dice: mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No te olvides, cuando mueres a ti, entonces vives para Dios. Cuando vive la vida para ti, entonces mueres para Dios. El Espíritu de Dios solo te dará vida cuando tú te niegas tu vida. El Espíritu de Dios solo te dará su vida cuando tú te niegues a la tuya. Dios te bendiga. Pasa un fin de semana hermoso y que la paz de Dios sea con todos. No se olviden, mañana conectado a las 10 a.m. hora centro de los Estados Unidos, 11 de la mañana hora del Caribe. Dios me le bendiga y hasta la próxima. Bendición.